Parece existir un interés generalizado en los últimos 20-25 años por la aplicación de los resultados de la investigación neurocientífica en la práctica educativa, principalmente, pero también en el ámbito empresarial y deportivo. Ahora bien, para hacer esto hay que tener una base sólida y una comprensión general sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí es donde radica el problema, porque se parte en numerosas ocasiones de conceptos que son erróneos, de creencias falsas que se han extendido hasta el infinito, de simplificaciones e interpretaciones equivocadas de hechos que pueden estar científicamente comprobados, y todo esto se usa de forma incorrecta para respaldar ciertas prácticas en distintos ámbitos. También para venderte algo cambiándole el nombre o inventándose un nuevo método que no tiene ningún respaldo científico, y después vamos a ver algún ejemplo. Me voy a centrar en el ámbito educativo y vamos a partir de una premisa. La aplicación de la neurociencia a la educación solo es posible mediante la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de estudiar los procesos mentales, es decir, la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera, etcétera. No confundir aplicar la neurociencia a la educación con eso que llaman neuroeducación. Mucho cuidado con esto. De hecho, la neuroeducación es un neuromito más, que diría un gran psicólogo. Eso que quieren hacer pasar por neuroeducación es en realidad psicología cognitiva y psicobiología, dentro de la cual está la neuropsicología, y juntas eso es lo que conocemos como neurociencia cognitiva. Pero aparte estamos hablando también del necesario conocimiento en psicología educativa, en psicología del desarrollo, etc. Es decir, más de 100 años de investigación en psicología sobre cómo aprendemos los seres humanos. Lo que pasa es que es mucho más difícil estudiar toda esta complejidad que otras cosas que entran mucho más fácil y que te empaquetan con un bonito envoltorio, y vais a ver incluso a divulgadores reconocidos, pero que no han atendido a una persona en toda su vida y te hablan de conceptos meramente teóricos. Pensad que la idea de aplicar la neurociencia a la educación viene de 1999 y vamos, como siempre, a tirar de la investigación científica. Vamos a ver varios estudios y echad un ojo también a la descripción del vídeo porque os voy a poner información también. ¿Estás preparado? Porque te voy a poner una lista de afirmaciones sobre el cerebro, al igual que hicieron en estas investigaciones, simplemente para que respondas en tu fuero interno y hagas una reflexión sobre aquello que crees que es correcto o incorrecto y por qué. Anótalo y ahora damos una explicación sobre unos cuantos. Usamos nuestro cerebro las 24 horas del día. Correcto, el cerebro siempre está activo. Los niños deben adquirir su lengua materna antes de aprender una segunda lengua, porque si no, lo que va a suceder es que no van a poder aprender bien ninguna de las dos. Neuromito. Los bebés a los 8 meses ya categorizan los sonidos de la propia lengua. Entonces, lo ideal es que si quieres que un niño aprenda más de un idioma, esté expuesto desde el inicio de su nacimiento. De hecho, tenéis un vídeo completo sobre cómo es el cerebro de un niño bilingüe. El cerebro de los chicos es más grande que el de las chicas. Correcto, aproximadamente un 11%. En otros estudios indican entre un 9 y un 12%. ¿Eso quiere decir que entonces los chicos tienen más capacidades cognitivas? No. Ha sido científicamente demostrado que los suplementos de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, tienen un efecto positivo en el rendimiento académico. Neuromito. Esto es algo que ha dado muchas vueltas, sobre todo relacionado con el TDAH, o quizás habéis visto también algunos que dicen que llevando una dieta especial se puede mejorar el autismo, el TDAH, la dislexia. No. Los ácidos grasos hay que incluirlos per se en una dieta que sea sana y completa, pero con alimentos naturales, porque sabemos que es beneficioso para el cerebro, para el sistema cardiovascular, pero a día de hoy no hay un consenso científico sobre que los suplementos apoyen de alguna manera el rendimiento académico, ni por supuesto que mejoren condiciones de neurodesarrollo. Cuando se daña una región del cerebro, otras asumen esa función. Correcto.
Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Neuromito. Tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho trabajan siempre juntos. Correcto. Las diferencias en la dominancia hemisférica, cerebro derecho, cerebro izquierdo, pueden ayudar a explicar las diferencias individuales entre los estudiantes. Neuromito. No es lo mismo la lateralización funcional en el sentido que hay áreas más representativas de ciertas funciones o de ciertos procesos de una función cognitiva en un hemisferio u otro, como por ejemplo puede ser el lenguaje, que decir que el cerebro derecho es el de la creatividad y el de la imaginación y el izquierdo es el analítico, el de la lógica, como si fuesen entidades independientes que no trabajasen juntas para realizar una amplia gama de funciones cognitivas y conductuales. Y no confundir, por favor, la lateralización funcional que estamos diciendo con la lateralidad cruzada que algunos se han inventado, que genera problemas de aprendizaje, pero esto no es cierto y en la descripción os dejo una entrada al blog específica sobre este tema. El cerebro de niños y niñas se desarrolla al mismo tiempo. Neuromito. Las mujeres alcanzan valores máximos de volumen cerebral antes que los chicos, pero de nuevo, esto no significa que tengan más capacidades unos que otros. El desarrollo del cerebro finaliza cuando llegamos a secundaria. Neuromito. Nuestra corteza prefrontal sigue madurando hasta bien entrada la veintena, con lo cual nos da una ventaja para seguir trabajando en aspectos de aprendizaje, en problemas de conducta, en problemas de regulación emocional, etc. Existen periodos críticos en la infancia después de los cuales ciertas cosas ya no se pueden aprender. Neuromito con matización. Esto es una simplificación de los estudios que hay sobre deprivación sensorial. Si tú a un bebé nunca lo sometes a la luz, ¿cómo va a desarrollar su sistema visual? Esto es correcto, pero otra cosa muy distinta es que un niño no puede aprender ciertas cosas si no las ha aprendido antes o en determinados periodos. Lo que sí ocurre es que el cerebro fortalece las conexiones a través de la práctica, por eso es muy importante la repetición. La información se almacena en el cerebro en una red de células distribuidas por todo el cerebro. Correcto. No tenemos almacenes, módulos ni compartimentos donde se guarden cosas de manera independiente y en un solo lugar. Por eso no tenemos inteligencias múltiples. El aprendizaje no se debe a la adición de nuevas células al cerebro. Correcto, el aprendizaje no depende de esa incorporación de nuevas células, sino de la capacidad de las que ya hay, de las células neuronales, para establecer nuevas conexiones y fortalecer las que ya existen. Los individuos aprenden mejor cuando reciben información en su estilo de aprendizaje preferido, ya sea auditivo, visual, cinestésico. Neuromito. Una cosa es que el procesamiento de la información se haga a través de los sentidos y que esto sea necesario para que podamos formar representaciones mentales sobre un concepto, y otra es que te inventes dar clases o algún tipo de intervención según un estilo de aprendizaje que no existe. Tú puedes tener una preferencia sobre el modo en que recibes la información. Hay alumnos que te van a decir, mira, a mí ponme un esquema con muchos dibujos que yo me entero así mejor. Y habrá otros que te digan, no, a mí no, ni esquemas, ni texto, a mí dímelo, que a mí eso se me queda rápidamente. Y otro te dirá que le des un libro porque necesita verlo y necesita pasar las hojas y estudiárselo del tirón y memorizarlo. Pero eso no son estilos de aprendizaje en el sentido que proceses la información por una sola modalidad sensorial y que me digas, no, yo aprendo de manera visual, el otro aprende de manera auditiva, este aprende más de manera táctil, que no. Todos procesamos la información a través de todos los sentidos y lo que hace nuestro cerebro es interpretar esa información. Por tanto, cualquier metodología o intervención que trate de ahondar en estilos de aprendizaje que no existen no va a funcionar. Y al final del vídeo vamos a ver alguna cosa más con respecto a este tema cuando tratemos los estudios. A este neuromito encima se le añade la creencia de que los estilos de aprendizaje deben basarse en pedagogías multisensoriales, lo que algunos llaman el modelo BAC. Pero sobre esto tengo otro vídeo completo en el que te explico por qué el aprendizaje multisensorial no funciona.
Pues este de los estilos de aprendizaje es el neuromito más extendido y no hay manera humana de que se deje de extender ni siquiera mostrando las investigaciones. Y de la misma manera podemos hablar aquí del DUA, del diseño universal de aprendizaje, que ahora está tan de moda y que se organiza en torno a 3 grupos de redes neuronales que no existen. Y en base a eso proponen que se hagan determinadas cosas en el aula. Pero es que no funciona así. Si quieres saber de redes, tienes que estudiar y tienes que leer las investigaciones de verdad como estas dos que os voy a poner por aquí. Y las inteligencias múltiples de Gardner exactamente igual, porque parten de un concepto de la mente modular y ya hemos dicho que esto no funciona así y todas las investigaciones nos indican que no es así, que el cerebro funciona como un todo unitario. Y además es que esta teoría llevada al aula no se ha podido demostrar que funcione de ninguna manera porque ni siquiera hay un consenso sobre cómo se aplicaría una metodología de inteligencias múltiples. El aprendizaje ocurre mediante la modificación de conexiones neuronales en el cerebro. Correcto. El rendimiento académico puede verse afectado por saltarse el desayuno. Correcto, con matiz, y tienes un vídeo entero sobre ello. El desarrollo normal del cerebro humano implica el nacimiento y la muerte de células cerebrales. Correcto, y sobre esto puedes leer sobre la sinaptogénesis y sobre la poda neural. La capacidad mental es hereditaria y no se puede cambiar por el ambiente o la experiencia. Neuromito. Con un matiz, porque sí que hay una influencia genética significativa en eso que llamamos inteligencia, pero también está demostrado que el entorno, ¿no?, esas condiciones en las que una persona se encuentra y se desarrolla, influyen en cómo se van a manifestar esos genes y, por supuesto, la crianza, la educación, o sea, todo contribuye a ese desarrollo de la inteligencia, aunque la parte genética sea muy importante. El ejercicio vigoroso puede mejorar las funciones cognitivas. Correcto, con matiz, y tenéis un vídeo entero también. Un entorno rico en estímulos mejora el cerebro de los niños en infantil o preescolar. Neuromito. Tú no mejoras el cerebro de nadie con un entorno enriquecido ni con una intervención específica sobre procesos cognitivos. Ni siquiera puedes aumentar las funciones cognitivas por trabajar sobre ellas. Lo que se puede hacer es facilitar la gestión de esas funciones, compensar con otras o adaptar el entorno para dicha facilitación. De la misma manera, tampoco puedes sobreestimular a tu hijo. Eso tampoco existe y de eso también tenéis un vídeo entero. Los niños están menos atentos después de consumir bebidas o snacks azucarados. Neuromito. No es tanto el azúcar en sí como una mala alimentación en general, y en el vídeo que os he dicho sobre desayunar y el rendimiento académico tenéis varios estudios sobre ello. Los ritmos circadianos, eso que llamamos el reloj biológico, se desplazan durante la adolescencia, lo que hace que los estudiantes estén cansados durante las primeras horas del día. Totalmente correcto. Tenéis también un vídeo sobre la adolescencia para ver cómo es nuestro funcionamiento psicológico en esa etapa y quizá os interese. Breves sesiones de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral en los hemisferios izquierdo y derecho. Neuromito. Ya hemos explicado cómo funciona el cerebro y cómo es toda la complejidad de estos asuntos. Lo que pasa es que estas concepciones erróneas han dado lugar, por ejemplo, al famoso programa Brain Gym, que se metió en casi 90 países ofreciendo a las escuelas y al personal docente un entrenamiento y materiales muy caros que prometen mejorar la concentración, la memoria, las calificaciones en lectura, en escritura y en matemáticas. O también habréis escuchado seguramente la terapia de movimientos rítmicos, con la que supuestamente consigue que se conecten distintas partes del cerebro y eso impacta en la maduración y en el desarrollo. No vas a mejorar la integración de la función cerebral de un hemisferio u otro por X ejercicios. En la descripción os dejo varias entradas al blog sobre pseudoterapias para que veáis que los estudios no las avalan. Cuando dormimos, el cerebro se desconecta. Neuromito. El cerebro está activo las 24 horas del día, incluso aunque estemos reposando o durmiendo. Bien, pues estos son algunos de los neuromitos más extendidos y vamos a pasar a los estudios que hablan sobre ello específicamente para que veáis cuáles son los más prevalentes y cómo además están en multitud de países. Artículo de 2012 donde ya daban cuenta de lo arraigado
de algunas creencias que continúan lamentablemente hasta hoy día, a pesar de que estas investigaciones se encuentran fácilmente en las bases de datos y en las revistas especializadas, que todo profesional debe conocer y debe saber consultar. En las facultades de educación y también en unas cuantas de psicología, no se actualiza la información y se transmite un conocimiento que es erróneo. Este primer estudio se realizó en algunas regiones de Reino Unido y de Países Bajos, con una muestra de más de 200 profesores de primaria y de secundaria, donde más del 90% estaban interesados en el conocimiento científico sobre el cerebro y en cómo podía influir en el aprendizaje. Y además pensaban que ese conocimiento les podía ser muy útil en su práctica docente. Lo que hicieron los autores de este trabajo es darle a los profesores una lista con 32 afirmaciones sobre el cerebro para ver si consideraban que todas eran ciertas o solo algunas o ninguna. En el resto de estudios se ha empleado la misma metodología, solo que en algunos la muestra de participantes era mayor y en otros menor, y en algunos la lista de neuromitos era más amplia y en otros menos. En este caso, el 49% de los profesores creían en los neuromitos que aparecían en la lista, pero los 3 más representativos eran creídos por el 80% de los profesores, y eran los estilos de aprendizaje, las diferencias entre cerebro derecho y cerebro izquierdo y que en breves periodos de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral en los hemisferios. Tenemos otro estudio de 2015 en LATAM con más de 3.500 profesores entre educación infantil y educación superior, donde vieron que los que estaban trabajando en educación superior tenían las respuestas más correctas, pero el 50% de los neuromitos no eran detectados, siendo los profesores de Perú los que tenían una tasa de error más elevada. De nuevo, aparecen los estilos de aprendizaje, la integración hemisférica con los ejercicios de coordinación, la diferencia en el aprendizaje según si tienes cerebro dominante en ese hemisferio derecho o izquierdo. También eran bastante prevalentes lo de que solo usamos el 10% del cerebro y lo de que los ejercicios de coordinación influyen en este caso en la alfabetización. Nos vamos a 2016, en esta ocasión en España, con 284 profesores de distintas regiones, donde el 98% estaba interesado en el cerebro y en su papel en el aprendizaje y el 95% lo consideraba importante o interesante para aplicarlo en su práctica diaria. Los resultados nos dicen que la mitad de los neuromitos no fueron identificados como tal, datos muy similares como veis en el resto de estudios, siendo los más prevalentes estos 3. Los entornos ricos en estímulos mejoran los cerebros de los niños en edad preescolar y esto lo creía el 94% de los profesores. Los individuos aprenden mejor cuando reciben información en su estilo de aprendizaje favorito y esto lo creía el 91% de los profesores. Y los ejercicios que ensayan la coordinación, ¿no?, de habilidades motoras y perceptivas mejoran las habilidades de alfabetización como la lectura o la escritura. Tenéis una revisión sistemática de 2021, también de autoras españolas, cuyo objetivo principal era observar la prevalencia de los neuromitos en educadores a lo largo del tiempo y buscaron documentos que estaban en español, en inglés, en francés, en italiano y en portugués. Se quedaron con 21 estudios y lo que vieron es que el neuromito más prevalente en todos los países era el de los estilos de aprendizaje y que, aunque algunos sabían que no tenía respaldo científico, seguían diciendo que lo iban a aplicar porque a ellos les funcionaba. Pero es que también hay estudios, y aquí viene lo interesante y lo que os he dicho antes que iba a enlazar con el final, y es que se les preguntó a los alumnos cuál creían que era su estilo de aprendizaje y luego se le preguntó también a los profesores. Y en menos de la mitad de las ocasiones coincidían las respuestas de uno y otro sobre cómo aprendía mejor ese alumno. Otro neuromito muy prevalente era que todo lo importante para el desarrollo cerebral se producía antes de los 3 años. Y el otro, de nuevo, el de la dominancia hemisférica. Además es que también se ha preguntado en alguna ocasión a profesores que estaban en prácticas y tenían la misma creencia en los neuromitos. Pero claro, es que si tú eres estudiante y tu profesor en la facultad te dice que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje, pues tú te lo crees porque piensas que el profesor sabe mucho más que tú, que estás actualizado, etc. Y como en ese momento careces de una comprensión sobre cómo funciona el cerebro, es muy difícil que tengas una reflexión crítica sobre eso que estás escuchando o sobre eso que te están mandando leer. Más aún si quien te transmite esa información
parece ser una autoridad en la materia. Pues imaginad qué sucede con los neuromitos cuando ni siquiera estás estudiando estas cosas. De hecho, seguro que os pasa también en vuestro ámbito, que escucháis a alguien hablar o leéis algo y decís, pero si esto no es así. Pues en cuestiones psicológicas y cognitivas esto es lo habitual. Por eso insisto mucho cuando formo otros profesionales en que es muy importante que estés al día de las investigaciones, que te formes con profesionales que vean personas todos los días y que pongan en correspondencia la teoría con la práctica. Y tienes que ver muchos casos también, porque no es nada sencillo entender la cognición. Así que huye de simplificaciones, acude a fuentes de información fidedigna. En este canal tienes 2 vídeos específicos sobre fuentes de información científica a las que acudir, y que sepas que si quieres aprender bien sobre esto, tienes que estudiar mucha psicología.